días, bienvenido a su programa Derecho y Sociedad. Soy Sócrates Mercedes. 13 de noviembre del año 2016. Yo siento que hay un retorno. Sí, verdad que sí. Hace 5 días fueron celebradas en Estados Unidos las elecciones presidenciales. Un acontecimiento importante para el planeta en función de la condición de imperio que tiene Estados Unidos. En esta ocasión, Estados Unidos le tocó elegir entre dos candidatos, cuál de los dos peores. Hillary Clinton, una señora con una dilatada carrera política que ha sido primera dama en varias ocasiones, senadora de Nueva York, secretaria de Estado, pero acusada en asuntos de política interior de ser una guerrerista, de ser una genocida, y además de que se le pegó el asunto de Benghazi, y de ser una representante del establishment de Estados Unidos, básicamente de los poderes de Wall Street. Del otro lado, un protofascista como Donald Trump, un declarado misógino, creyente convencido de la supremacía blanca, xenófobo, peligroso e iracundo. Y continuando con una tradición que tiene más de 100 años, los demócratas perdieron las elecciones y la ganaron los republicanos. ¿Qué yo quiero decir cuando digo continuando con una tradición de hace más de 100 años? Es que hace más de 100 años que un presidente vivo demócrata no le entrega el poder a otro presidente electo demócrata. Siempre se han sucedido 8 o 4 años, pero de un demócrata a un republicano o de un republicano a un demócrata. Un demócrata nunca le ha integrado a otro demócrata en los últimos 100 años. Ese fue un dato que no se dio mucho durante la campaña ni que se coló en las redes, pero que estaba ahí. Al fin y al cabo, sorprendiendo al mundo entero, Donald Trump gana las elecciones, contrariando las encuestas, que también fallaron en Colombia con el caso del acuerdo de paz, que también fallaron en Inglaterra con el caso de Brexit, pero que no fallan aquí porque tenemos a Roberto Rosario, pero no importa. Lo que hay es que ganó Trump. Buen día, ¿cómo tú estás? Ganó Trump. Y esto ha producido una situación de nerviosismo general entre los latinos, los hispanos, básicamente los indocumentados que se encuentran en Estados Unidos porque han sido amenazados con ser mandados para su casa por Trump. Nosotros vamos a esperar si todo lo que se dijo en su discurso, él será capaz de llevarlo a la realidad, de llevarlo a los hechos, de poder ejecutarlo, teniendo en consideración que él hereda, y no es su culpa, sino que es culpa tanto de Obama como de Bush y de los que antecedieron, un poder ejecutivo con facultades por encima de cualquier presidente bananero de estos que hay por aquí, porque es un presidente faraónico prácticamente, con poder de intervenir en los hogares de la gente, de recibir toda esa información, de violar su privacidad, de matar gente por un dron con su sola intención, todo. Además, ganó en el Senado, ganó en la Cámara de Representantes, y pese
pese a que perdió el voto popular, pónganlo ahí para cuando ella venga, para que nos pongamos de lado, nos pongamos nosotros dos hablando con ella. Y pese a que perdió el voto popular, esta gente yo no entiendo. Gente que quieran venir a hacer cámara, tenemos un casting aquí para que vengan. Pese a que Donald Trump perdió el voto popular de Hillary Clinton, el sistema electoral que existe en Estados Unidos de voto indirecto le dio la victoria. El concepto de sistema electoral es que una votación indirecta donde se eligen delegados que luego formarán un colegio electoral y ese colegio electoral elegirá al presidente. Pero ya se da como un hecho consumado la elección de Trump. Entonces, prepararnos para ver qué pasa. Ya se cayó la web de Canadá con relación a gente que se quiere ir para Canadá y para Nueva Zelanda. Y vamos a esperar. Yo volveré sobre el tema en un próximo comentario y es posible que también lo trate con mi invitado de esta semana que se encuentra conmigo porque la lluvia lo dilató un poquito, Francis Rodríguez. Francis, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Qué hay? La verdad que me siento estás? todo bien y viendo tu análisis, ciertamente que La parte que no oíste fue simplemente describiendo que fueron los candidatos y cosas, para que no te pierdas nada de lo que dije. es verdaderamente en lo que ha estado el mundo en estos tiempos, en estos días. Claro. Para entender el por qué Trump y no Hillary, que con ella traía consigo toda una experiencia estatal, de ministra, de tener mucha influencia en los procesos estadounidenses, desde la entrada al poder de su marido. Sí, Y como primera dama. Como primera dama y posteriormente ya como candidata. Pero esa... Y además su experiencia como senadora de Nueva York y como secretaria de Estado. Sí. El problema es que en su condición de secretaria de Estado, ella, al igual que Obama, fueron un fracaso en función de que mantuvieron 5 frentes abiertos de guerra. No ganaron en ninguno y eso significó una sangría para Estados Unidos. Pero hay una cosa que quizá Donald Trump no ha analizado dentro del esquema de su retórica. O sea, es cierto que Hillary y Obama son unos guerreristas, como lo fue Bush y como lo son todos los presidentes norteamericanos. Pero todo el mundo está contento de que Estados Unidos necesita 2 cosas. Un enemigo y estar en guerra constantemente. Y un plan, porque ellos se mueven a través... El plan es lo primero, el plan lo hacen para conseguir esas 2 cosas. No, me refiero es en un interés en la palabra, no el plan, porque el plan es para conseguir, como tú dices, gracias por correr. Un interés. Claro. Estados Unidos no se mueve en el mundo si no tiene un interés. Claro. Ni te da nada a cambio de nada. Claro que sí. Eso es falso. Eso es un imperio. El que crea que Estados Unidos siempre nos ven como estratégicamente o geopolíticamente estratégico. Claro. Su geopolítica para el Caribe, en lo particular, ha fracasado. Esa es la tesis de muchos. Yo digo que se han divorciado de lo que era la geopolítica porque se ocuparon de Medio Oriente y perdieron hegemonía en esta parte. Surgió Chávez, pasó Chávez, tenemos Maduro. Pero en el Caribe tienen... Llegó Morales, llegó Cristina, llegó Lula, llegó toda esa gente. Y ya se han ido. Sí. Pues yo soy de lo que me inscribo, que el triunfo de Trump es que, aparte de que el pueblo está cansado de los políticos tradicionales, también de los liberales de Norteamérica, que han promovido la democracia, cerrando ellos más el círculo y beneficiándose más ellos del mercado. Vimos al presidente Danilo Medina tratar de influenciar en su retórica internacional al mercado internacional. Y en un análisis que hicimos nosotros, dijo, pero qué tonto. Si precisamente Estados Unidos apoya a sus productores y con ese apoyo que reciben sus productores podemos comprar trigo, maíz y otros rublos que sirven para la producción agrícola nacional, quitarle la ayuda a ellos allá,
fuera incosteable entonces la producción nacional nuestra. Mira qué contradicción. Parece que no lo instruyeron al presidente. Solamente quiso ir a hacer la retórica que hacía Leonel en los foros internacionales, que vale decir que Leonel hay que reconocerle, que fue el que destapó la economía de casino y el destape en aquella cónclave en Italia, que se fue de lado de la economía. Él fue el que hizo el discurso en Latinoamérica, lo esgrimió, pero eso es un asunto viejo en Europa, o sea... Totalmente viejo en Europa, es verdad. El concepto de economía de casino. Sí. Incluso cuando se creó ya el libro de la tercera vía. Lo que pasa es que lo dijo en voz alta. Exacto. Lo que decían esto en voz en silencio. Cuando salió el libro de la tercera vía, ya eso era un tema viejo. Así es. Yo quiero enmarcar algunas cosas. Tú eres dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Así es. Fuiste candidato a la alcaldía. Cívico, en la boleta número 10, vota 10. Vota 10, así es. Tu esposa está hoy de cumpleaños, felicidades. Sí, gracias. Felicidades, Vianel. Sí, así es. Y saludos para tus hijas Chadel y Francesca, que viven en Estados Unidos. Te vi los otros días con ella. Así es. Orgullosamente abuelo me han hecho. Tú eres religioso. Así es. Católico, evangélico, católico. Pero tú eres nacionalista. Total. ¿Qué significa ser nacionalista? En mi concepción... Dentro de tu concepción política. Correcto. Nuestra concepción política es conservar íntegro la Constitución del 44 que dio origen a la República Dominicana y con sus tropiezos la restauración del 63. Con ello, sin olvidar que la evolución misma de los estados y de la humanidad ha tenido que adentrarnos al proceso de los mercados y de la globalización. La concepción neoliberal, al parecer, nos dio vías de ver que las fronteras se abrían. Espérate. ¿Tú quieres que te lo...? Espérate. Yo quisiera hacer una entrevista contigo que me permita hablar una hora contigo. Si tú comienzas a ponerme como político, no, tú eres no. político. Es la concepción dame que tengo. vuelta, dime, mira, para nosotros nacionalismo es esto. Y esto para que podamos hacer una conversación. Yo conozco tu nivel, tu cosa, por eso estás aquí. Mira, permíteme. Dime. A raíz de esto, sin olvidar que esa evolución natural de los estados, nosotros tenemos que tener apertura, pero con control en la frontera. Todos los estados tenemos la responsabilidad de garantizar la integridad de la esencia de la formación del Estado en el origen a hoy, no como lo han pretendido. Nosotros entonces entendemos que preservar la naturaleza misma del Estado es ser nacionalista, en el sentido de lo que es contrario a lo que han pretendido resolver un drama de la parte insular de Haití con República Dominicana. Nosotros creemos que... un Estado, el Estado moderno, está conformado por una población que tienen rasgos comunes y una visión y una cosa de formar una nacionalidad, por una constitución. Así es. Por instituciones. Así es. Nosotros tenemos los últimos 20 años, 30 años, 40 años, un Estado que no funciona. No funciona. Nosotros no tenemos instituciones. Y gobierno que no respeta la Constitución. Nosotros no tenemos instituciones, nosotros tenemos un partido que controla la Junta, la Fuerza Armada, la policía. Todo, el Congreso. O sea, la división de los poderes no se da en este momento. Cuando tú hablas de la preservación del Estado, ¿a qué tú te refieres? O sea, porque yo he visto que el asunto de la Fuerza Nacional Progresista se circunscribe a un nacionalismo que solamente ataca el racismo, o sea, el asunto de Haití. No. Bueno, los haitianos tienen que estar de aquel lado de la frontera. Eso no es la preservación del Estado, eso puede ser la preservación del territorio, pero no del Estado. El Estado de nosotros es una basura. Yo quiero corregir algo. Los contrarios a nosotros nos tildan de xenofóbicos y racistas. Es el mecanismo que han encontrado para influenciar en el ciudadano común y hacernos ver como ridículos. Excúsame, Francis, dando los buenos días. Buenos días. Integrada aquí.
Pero la voz cantante de ustedes es Pelegrín Castillo, que donde quiera que lo vemos Sí. hablar, indudablemente es anti-haitiano. No, o sea, no, no. Y esa forma en no, cómo él se no. expresa es la que deja No, demostrado no, no, eso. no. Es que ustedes no Indudablemente. es que la población no ha entendido porque la política de comunicación de esos intereses sobrepasa la posibilidad que tenemos nosotros de expresar y hoy nos lo está dando el programa. Adelante. No es anti-haitiano, es que nosotros tenemos una agenda, consumiendo una agenda americana, que lo primero que le ha dicho al país el embajador norteamericano es que él llegó aquí a procurar la equidad en el territorio de la isla. Ahí no nos habló si allí había un país o un estado de este lado, ¿verdad que no? Lo hizo propositivamente porque fue lo que vino a hacer aquí Ban Ki-moon también, a decirle al presidente, que es donde yo me circunscribo a tu planteamiento del Estado. El Estado ciertamente está hoy afectado de la colonización de los Estados Unidos en manos de Danilo Medina, que debió de responder como presidente aquí, no hacerlo en La Habana, que todos los apoyamos, con un discurso preciosísimo de defensa nacional, y aquí en el país hizo lo contrario. Aquí en el país aceptó que el embajador le impusiera, a cambio de su reelección, para que los americanos no vieran que era peligroso cambiar la Constitución en momentos que la inversión extranjera estaba sobrepasando los 3.000 millones de dólares. Eso no lo vieron ellos, pero era que estaban esperando. ¿Por qué van a donde Rosario, a la Junta? Y le quitan la visa. Porque Rosario simplemente le dijo, yo tengo una Constitución y me debo a esa Constitución. Yo no puedo complacerlo, embajador, en otorgarle 1 millón de nacionalidad a 1 millón de indocumentados, sin que estos tengan el procedimiento que la ley indica y la Constitución. ¿Te das cuenta? Es en base a eso que nosotros negamos como partido aceptar una propuesta de ese tipo. ¿Tú quieres decir que Roberto Rosario es un prohombre? No, y que es un patriota. No, porque ya nosotros hoy, yo vengo, ¿tú sabes por qué llegué un poquito tarde? Porque estábamos reunidos, yo no soy el vocero, pero soy miembro de la mesa del bloque de partidos. ¿Y tú sabes dónde yo estaba sentado hoy? Por primera vez, en el partido de Alianza País. Qué bueno. Dejando de lado todos nuestros intereses particulares y partidarios para reunificar un concepto de decirle no a Roberto Rosario en términos de lo que fue su participación y control de las elecciones pasadas, que hoy día ni el PLD ni el presidente ha podido celebrar su triunfo. No han dado todavía ni siquiera las actas y debe que determinan. millones de pesos en la Junta. Y te voy a dar otro dato. Que ha hecho carrera Entonces, con eso. Lo de nosotros como Fuerza Nacional Progresista jamás será antihumano, jamás será racial. Yo he dicho... Pero apoya la sentencia. Es que la sentencia no es anti-haitiana. No. La sentencia ratifica las constituciones que hemos tenido como país. Y ese es el dolor que nosotros tenemos, que personas que teniendo la oportunidad de leer la sentencia 168, como también tenemos la sentencia 169 que daba paso a la regularización. ¿Tú sabes lo que hizo República Dominicana? Abrió la frontera. Todos esos haitianos que ustedes vieron ahí, frente al parque, que le pusieron a los haitianos carpa, una unidad de Cruz Roja. En cambio, los dominicanos, franco-macorizanos y de otros países, de otros municipios, vinieron aquí a sacar pasaporte. ¿Y qué vieron ustedes? Vieron carpa que acomodaran a esos contribuyentes buscando pasaporte. La sentencia 168-3 es la gran disyuntiva. Es un tema que nosotros podemos analizar en otro programa. Y yo no tengo ningún problema en invitarte. Yo estoy completamente en contra de la sentencia. De acuerdo. No porque la sentencia implica, sino porque es claro que esa es la frontera entre lo que quieren los americanos la sentencia tomó una participación los jueces, sobre todo el presidente, una participación personal en tratar de resolver un asunto. Incluso lo comentó antes, dijo vamos a dar una sentencia histórica, y pienso que aplicó retroactivamente aspectos legales y pienso que violó el principio
de ¿De no retroactividad? No, el Porque principio de han planteado retroactividad. mucho. Eso no lo violó, pero el principio del respeto a los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había No un somos caso. signatarios, nunca lo hemos sido. Sí lo fuimos, también quitaron eso, no importa. No, el nunca lo hemos sido. presidente, Porque no fue ratificado. El presidente Fernández lo promovió en el Senado y no fue ratificado. Yo te voy a enseñar una exposición del presidente del Tribunal Constitucional. ¿De Milton? Claro que sí. De acuerdo. En la Ucamaima, donde él aceptaba que sí. O sea, pero eso no importa. Bueno, yo no quiero de discutir todas eso maneras, ahora. nosotros Lo que me interesa es esto. Oye, lo que quiero oír de ti es esto. Oye, ¿qué es lo que quiero oír de ti? Contrario a lo que tú puedas pensar, Sí. yo estoy de acuerdo en que la República Dominicana tiene que tener una política de migración definida. Claro. La tuvo y en el 63 se dio un golpe de efecto que echó para atrás las cosas que se habían conseguido, que se habían logrado, violando otra propia en la Constitución, pero no importa. Lo que digo es, frente a la ley que quiere regular la migración haitiana, el paso de los haitianos hacia República Dominicana, existen Es que eso es un negocio. un poder fáctico, militar, que forma parte del mismo Estado, policial, congresual, de funcionarios, de empresarios, que traen los haitianos. Los haitianos no vienen solos. La mayor parte de los haitianos que habitan en la República Dominicana y que fueron objeto de la sentencia 163, fueron traídos aquí en una condición de semiesclavitud, desde los Vicini, desde Central Romana, desde Trujillo, desde Mitorray Guevara, desde Balaguer, desde Hipólito, todos prohijaron y trajeron haitianos a la República Dominicana. Y el presidente de tu partido, el doctor Marino Vinicio Castillo, un franco macorizano destacado, junto con Balaguer y esa gente, acusó en una campaña a Peña Gómez de que Peña Gómez quería ser presidente para unificar la isla. Cuando nosotros hemos tenido en los gobiernos del PLD más migración haitiana que en cualquier otro gobierno que han existido en la historia de la República Dominicana. Pero yo quiero algo más específico tuyo, como tú estás en eso. ¿Cómo es que se va a realizar el plan para unificar la isla? Yo quiero oírlo. Dime cómo es que funciona. Mire, Porque han hablado de Francia, han hablado de Canadá, han hablado de Estados Unidos. ¿Cómo es? ¿Qué departamento se encarga? ¿Quién gestiona eso? ¿Dónde lo escribieron? ¿Cómo lo escribieron? ¿Y cómo van a hacer posible la unificación? Porque yo no lo creo. mira Pero estoy dispuesto a escucharte. Gracias. Hoy día no hay manera de concertar en Haití con nadie. Haití no existe. Esa frontera divisoria aparente está exclusivamente en lo que tenemos la concepción de que el Estado Dominicano íntegramente tiene que respetarse desde la parte oriental hacia acá. Entonces, nosotros sabemos, y se ha estado dando pasos agigantados para ver viable, con el paso del tiempo, hemos contactado que el grupo Vicini junto a los Clinton tienen la formación de lo que es el negocio binacional. Primero se está gestando la parte económica, comercial, que nada ha tenido que ver el Estado, porque esa es otra de las adefesios que se producen en un país que simplemente voltea la cara cuando tiene que actuar como Estado. No es cierto que bloques comerciales de un país a otro pueda ser el comercio o el mercado binacional, pero está formado. Vicini lo refrenda el propio presidente cuando se reunió con ellos en ese encuentro con el representante haitiano aquí. Entonces lo que están promoviendo la unidad de la isla no son políticos ni países, Los sino empresarios. grupos No. comerciales. Estados Unidos le ha planteado a la República Dominicana que formara, en el momento que le cuesta a Balaguer los 2 años, 20 campamentos de a 20,000 personas, pero del lado del Estado Dominicano.
que es la frase aquella que eso sería un despropósito y desconocer la Constitución que dijera Balaguer en entonces. Y le costó eso. Los americanos no escatiman esfuerzos para castigar. Eso fue por eso fue que castigaron a Balaguer. Por eso. No fue porque hizo un fraude. No, porque el fraude vino posterior, que el fraude fue que posterior en las elecciones, porque en principio tú dices que se lo castigaron promovió con 2 años. Sí, pero lo de 2 recuérdate, años, Francis, fue una salida negociada sí, en la cual se involucró sí, la Suprema Corte de sí. Justicia. ¿Y qué para se decía? quitarle a Balaguer 2 años, ¿Y qué que se debieron decía? haberle quitado 4 porque ganó de forma Sí, fraudulenta. pero fíjate una cosa, a la fecha, porque la discusión del fraude o no, Balaguer era el presidente de la República y duró 2 años, se le cortó 2 años. Era el presidente de la República cuando se hizo las elecciones, después que se hacen las elecciones. El tema es que se quedó con la concepción de que era el periodo para darle paso a Peña Gómez y no fue ese el sentir. Es que Balaguer se negó a crear los campamentos que trajo consigo entonces en el 2000, la instalación aquí de una oficina para refugiados. Porque desde el 49, porque hay que ver los datos, la Comisión Permanente de Inmigrantes de la ONU daba un informe de que la única vía que tenía el pueblo haitiano era promover en familias migraciones hacia el estado más hóspito, no lo mandaba al mar, hacia el estado de mejores oportunidades. ¿Cuál era? De manera natural es República Dominicana. Como lo es Puerto Rico para nosotros y como los Estados Unidos para nosotros y para la mayoría del mundo, pero eso no significa nada, Francia. Pero todo el que se supone que va hacia Estados Puerto Rico Unidos, venía aquí, Francia, a principios del siglo XX. todo el que se supone va a Estados Unidos sabe que va bajo las reglas que allí existen. Sí, pero eso es culpa. Eso es culpa del Estado, Francia, eso no es culpa de los haitianos. Si los haitianos entran aquí y nosotros no tenemos un Estado que nos regula, eso no es culpa de ellos. Yo creo que la comparación con Estados Unidos está muy lejos, ¿verdad? Con la garantía de los derechos. Le voy a decir algo. Nosotros no nos hemos referido a los haitianos. Es a la debilidad de este Estado. Que en vez de haber puesto reglas y haber cumplido con la sentencia, Tú no, Francia, lo que hizo... Pero tu partido sí. Nosotros. Pelegrín, Vincho y esa gente vienen hablando de eso y cuando están hablando del muro y cuando están hablando de es que sacarlo. No hablan de inmigrantes de otra nacionalidad que no sea haitiana. Lo que pasa con nosotros es que la etnia, la pequeña etnia que se pretende hacer de este lado, con partido y todo, que ya está planteado los partidos, el partido haitiano en la República Dominicana, es de que nosotros tuviéramos 1 millón de haitianos de manera automática como pivote. República Dominicana del drama que allí sucede. Nosotros no tenemos problema porque convivimos con los haitianos aquí ya. 2 millones de haitianos sobrepasa en República Pelegrín Dominicana. dijo que había 2,5 millones. Rompiendo con ellos el proceso constitucional. ¿Y quién tiene la ilegal, culpa de eso? El Estado. Entonces, El Estado. Pues es al Estado que le estamos llamando la atención. Porque los haitianos no tienen problemas si lo permiten. Pero Francia. Y lo han llamado, óyeme. El partido Fuerza Nacional Progresista, Francia, el partido Fuerza Nacional Progresista. Sí. Gobernó 12 años con Lionel. Con el PLD. Y que estuvo también con Lionel, para no decir y el PLD. Y estuvo con Danilo hasta hace poco que estuvo renunció. como jefe de migración, Ricardo, de la gente de ustedes. ¿Qué se hizo, Francia? Nada. Nos dieron migración automáticamente un decreto donde le daba la función de control a Interior y Policía. Le dieron un Ministerio de Energía que no se lo dieron en el momento que ganó Danilo, porque la patraña estaba ya montada. Y Montalvo logró que el ministerio, que tiene un tamaño grandísimo. Yo estoy hablando de Lionel, de los 12 años de Lionel con ustedes. Cuando nos vinieron a dar migración, nos lo dieron sin la función de migración, porque todavía hoy, quien dirige la política migratoria ya no es migración. Migración se ha quedado solamente haciendo los trámites de solicitudes de residencia, renovación de residencia. ¿Qué lo hace entonces? La política migratoria del país la dirige Interior y Policía, porque era la forma de desarticular la posible embestida. Por eso no hace mucho. No, cuando entró José Ricardo, porque se temía que a los americanos no les convenía que hubiera una persona de la línea de los
radicales de la FNP, porque así es que nos llaman, actuando en consecuencia con deportaciones masivas. Aquí no se ha deportado un haitiano. ¿Cómo que no se ha deportado Francia? El decreto ¿Cómo que no se ha 527. deportado Francia? Hacen. Óyeme. Francis, lo que pasa es que sacan 5,000 haitianos y meten 20,000. Ah, el eso negocio de la ya yo República te entendí, es que yo Dominicana, no sab- no. Francis, el negocio de No la te República entendí. Dominicana Estoy de acuerdo contigo. es deportar haitianos, porque mientras más haitianos tú deportas, más tienen que pagar para entrar y más le conviene a los que están deportados en la frontera y a quien ellos tienen que responderle. Mira, definitivamente aquí hay un plan tergido desde No esa me ha dicho, concepción. Francis, cómo es que nos van a juntar. Pero te lo estoy dando, porque yo tengo Pero que tú- hablarte de la parte histórica, lo que Pero- ha venido, de dónde que está partiendo. Entonces, esta gestión, Óyeme, esta gestión Francis, de Danilo Medina. Tú eres un muchacho joven, déjame Claro. decirte una cosa, déjame decirte Dime. esto. Mira, el discurso de la unificación de la República Dominicana con Haití Ujú, data desde los tiempos de Trujillo. ujú. El principal líder de tu partido, que es Vincho Castillo, fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer escribió en la isla al revés Así es. la primera posibilidad de compartir territorio de República Dominicana y Haití. Y ha sido el único dirigente político de la República Dominicana que ha sido capaz de plantear ese tipo de unificación. Sí. El único fue Balaguer. Porque Y a tenía, Balaguer- tenía claramente Y a datos Balaguer, como presidente. no, él lo planteó él. No, Co- lo hace crítica en la No, isla no, al revés. no, y no, no. nosotros Como tenemos crítica también no, los lo carpinteros. planteó, lo Los planteó. carpinteros de Balaguer también Lo establece planteó lo que iba a suceder cuando como se una- diera esa involución de Lo la que era planteó la nacionalidad como dominicana. una necesidad y como una opción dentro del concepto de la República Dominicana. Pero lo que quiero decirte básicamente es esto. Estamos amenazados, Sócrates. ¿Pero amenazados de quién, Francia? Escúchame bien, escúchame No por bien. los haitianos, Pero estamos amenazados por nuestro por propio los atraso. grupos internacionales Mírame. que debieron de restablecer Escúchame, Haití en Haití. escúchame. Y en cambio lo que han hecho es En que Estados han planteado Unidos- una estrategia en para Estados que debilitar Unidos- República Dominicana y que nosotros carguemos con el drama. En Estados Unidos, En final, lo Hace que se un busca mes- es que República Dominicana cargue en Estados con la Unidos, solución haitiana, hace un porque ahí mes- no va a haber presidente. Hace un mes y pico, 2 meses. Dime. Tú sabrás de eso porque tú también estás al tanto en eso de deporte. En Estados Unidos se celebró un día especial para David Ortiz. ¿Lo vieron? Sí, Sí. La bandera de la República Dominicana fue desplegada allí la más grande. y agarró del mismo tamaño de la bandera de Estados Unidos. Y eso fue una noche. Nosotros, como dominicanos, que somos un pueblo racista también, porque yo no quiero decir que tú eres racista, yo quiero No, que tú me para plantees nada. tu posición. Mi mamá es Y en el morena, caso de que color tú lo tuyo. fueras, a mí- Y tú sabes una y cosa. en el caso de que tú lo nosotros fueras, yo te conocimos lo en mi respeto. familia conocimos una hermana de crianza que es haitiana. Lo que Eloísa lo que te quiero es una hermana de crianza de mi padre, de mi padre y mis tíos y del propio Vincho. Eloísa, la mamá de los larguitos, los que ponen las tejas aquí. Ok. Sí, los en San- laguitos, sí. Ellos, para mí, yo crecí viéndolo como mis primos y a ella como mi tía. Eloísa haitiana, pura. Bien. Y la historia de Eloísa, que te la haga uno de sus hijos, que nosotros la sabemos porque fue una tía de mi padre, quien logró que un guardia de la era le diera a esa niña, porque cuando la lanzó hacia arriba para meterle la bayeta, la morenita se rió y él tiró la bayeta y le agarró a la muchacha y se la dio a mi tía. Eso es una historia que eso conmueve. Esa es la parte humana, que a lo mejor yo la Entonces, separo de la nosotros- política. Es Entonces no diferente. son, lo que quiere decir que no son Ahí- racistas, sino nacionalistas. Déjame terminar, Totalmente, déjame porque terminar otra. la No, historia tú de la- piensas- sí. Tú piensas que República Dominicana tiene el suficiente desarrollo mental e intelectual para hacerle a un haitiano cualquiera aquí en República Dominicana el reconocimiento que se le hizo a David Ortiz. No creo que haya Ahora un nací- haitiano que No, no, haya yo- generado en No, 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 República no. Pero si Dominicana. lo Óyeme. generase. Ahora hubo uno que ganó ahí en el Juego Luisito Olímpico. Pie. Y se le Ahí hizo- anda Felipe y ahí andan muchísimos Se le ha hecho peloteros que son reconocimiento haitianos. de descendencia haitiana, No, ciertamente. que no me vengan De con- ascendencia no haitiana. lo deja. Escúchame. Pero Allá el de para allá reconocimiento- y un grupo de más de 20 Mira, dominicanos.
el último que ganó, Luisito Pie. Luisito. Da gusto oírlo hablar. Sí, casualmente tiene el mismo apellido de pelotero de nosotros, de los Pero creo que Gigantes, la y primera y- dama fue que le dio una casa, no sé Sí, qué y cosa. un vehículo. Mira, ¿cuántos senadores no tiene Estados Unidos que son hispanos, que son latinos? Estados Unidos ve eso como una amenaza de que lo quieran No, para invadir. nada, para nada. En- Ellos son los que existe- dirigen la existe- política existen en Francia, internacional. existen en Italia, existen en Alemania. Sí. Incluso Francia fue representada en un concurso internacional por una dominicana, por una muchacha de origen dominicana. Nosotros tenemos ese tipo de desarrollo. Sí. No, no lo tenemos. Nosotros no podemos tener un regidor que sea haitiano. Si aquí un haitiano llega a regidor, hay que prenderle fuego a la isla. No, no. Un regidor no lo podemos Si tener de nosotros haitiano. aceptamos- Nosotros toleramos, Si acaso, nosotros aceptamos que ellos se puedan forme- estar en mira, universidades si nosotros y que estén en aceptamos que se casa forme un de partido, construcción. si nosotros aceptamos que se forme un partido haitiano en República Dominicana para terciar en República Dominicana, no creo que tengamos calidad para Pero no objetar tiene que ser un regidor. partido. No puede ser un partido puede haitiano, ir Francis. en representación de otro partido. Precisamente ahí parte Francis, no de puede la, ser- com- no puede ser- de la no puede ser- combinación. no Te puede voy a ser decir una haitiano. cosa. Cualquier partido lo postula. Oigan, no puede tener ustedes la concepción, ni siquiera de un regidor, de que lo que nosotros hemos estado planteando va más allá del propio pueblo o del pueblo humilde que viene aquí a buscar vida. Como hace el Ese no dominicano es, que se va a Estados pero Unidos. que ese no es el ¿Y cuál problema. Es la clase política haitiana irresponsable, que eso es la ¿La responsable. de nosotros? Espérate, Mucho más. que la de nosotros la voy a tirar junto a ella, porque son socios. Que los haitianos vienen a trabajar a este país. Bueno, a te buscar voy a mejor decir una condiciones. cosa. Es de forma natural que se da la migración Claro. en ese estado de situación, Claro. cuando vemos que allí el drama supera la pobreza normal que hay en América Latina o la media. Sí, y nosotros Humanamente, no tenemos condiciones económicas para Para ese problema. Yo estoy de soportar. acuerdo en eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestras situaciones íntimas, particulares como país, es improcedente pensar que un encargado de la política exterior dominicana se atreva a cogerle el gancho al mismo grupo del Palacio, que fuera él el que anunciara como política de solución a las parturientas y a los enfermos haitianos, de nosotros crearle 2 hospitales en la zona fronteriza para los haitianos, pero de este lado. Todo está muy bien cuando nosotros vemos que el Estado Dominicano es solidario, lleva solución a un país, pero allá, no aquí. Porque Pero- entonces tenemos la disyuntiva de haber perdido la condición de Estado y ser una colonia de quienes no han planteado esto. Francis, nosotros somos una colonia. Ah, Nosotros bueno. nunca hemos dejado de Pues ser. está bien. Nosotros Pues tú corroboras con mi nosotros concepción. Nosotros fuimos desde 1844. Desde antes, desde la independencia firme de Así Doña de es. Cristo. Nos dieron una Doña de república, Cáceres. esa etnia. Fuimos, si no Nos dieron colonia, una república, un Juan pueblo Pablo esclavo López. de Haití, y luego nosotros, Estados Unidos no es quien se aventura a coger para acá, somos nosotros que lo llamamos. Cuando, un cuando momento. pretendemos darle las aduanas, desde un principio, En un momento. el Estado Dominicano, los sectores conservadores, que no es el sector liberal, el sector liberal únicamente se involucró en el proyecto de independencia, pero perdió. Y esa Bueno, derrota del sector liberal, Murió en el exilio. exacto, tú lo sabes. Pedro Santana fue quien encarnó lo que fue la República Dominicana. Y que ese Nosotros grupo nunca hemos dejado, hoy, además, hoy si tú te lees es el que los cabos de genera Wikileaks, la posibilidad de solucionar Haití con República es un Dominicana. patio trasero de Estados Unidos. Bueno, Juan Bolo dijo que pero esta es la- nunca se ha visto ni hay ninguna posibilidad de que se haga una unificación entre República Dominicana y Haití. Y no hay ninguna posibilidad por esto. ¿Por qué? Una nación la conforman personas que tienen cosas comunes. Una religión, que es lo más fundamental. Nuestra religión, la de los haitianos, es diferente. Pero hoy Y tú tenemos tienes- una y tú diversidad de tienes el caso, religiones. tú tienes el caso de Y lo que pasó. tenemos el vudú aquí. Tú tienes el caso de lo que pasó en Yugoslavia. La separación que hubo en Es lo que puede Yugoslavia. suceder aquí. La separación que pasó en Yugoslavia. Y los Balcanes. Fue porque las señas, los grupos, se juntan porque tienen cosas comunes.
Así Nosotros no tenemos nada en común con los haitianos. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos convivir con los tú me haitianos. das paz y tranquilidad si es así. Es que no hay Porque posibilidad. institucionalmente están gestando otra cosa. Es que si aquí se está gestando algo, lo está gestando el Estado Dominicano. Obviamente Tú me es a él dijiste, que tú me dijiste nosotros ahorita atacamos. a mí que Haití no existe. No existe. Que de aquel lado de Haití, Allí no hay entonces, ¿qué es lo forma que de Haití va a dónde gestar? hablar. Nada. No hay forma de hablar nada. Ahora, yo te digo, ¿cuál es el departamento de Estados Unidos o el de Canadá que se encarga de que estamos trabajando en unificar la isla? Hace 40 años que Bicho tiene ese discurso. ¿De cuándo es que se va a ejecutar? Mira, tú tienes que tomar lo que está haciendo el Estado Dominicano con la educación. Se le ha exigido al Estado Dominicano, ese grupo de gestores, que acoja como bueno y válido la educación primaria sin importar nacionalidad. Ya lo hicimos, así es. Aquí no hay un niño que no pueda asistir a las escuelas. Los haitianos que no tienen nacimientos. Y nosotros no lo criticamos. En el caso de que se cumpla, está bien, eso Sí, es un derecho humano. es un derecho abogado y humano. lo sabe. Pero óyeme lo que te he dicho, lo hemos El aplaudido. derecho a la educación y el derecho a la salud son derechos Lo humanos. hemos aplaudido. Y yo no quise pelearlo contigo ahorita. El derecho. Yo sé que tú te lo sabes bien. El derecho a la educación y el derecho a la salud. Sí, Y el definitivamente. derecho a una Marilal nacionalidad y a un y yo nombre. cursamos juntos la pedagogía docente. Mira, y ella sabe mis concepciones y lo decía, y me alegré mucho que el presidente ahora, después que se violó la Constitución, pretenda formar a los iniciales en la Constitución, que fue la tesis que yo llevé para estudiar o ir a recibir la docencia, con el interés de promover la constitucionalidad del país en las escuelas. Y no es más malo que en lugar de permitir la educación para todos, la educación tenga que ser religiosa, tenga que ser siguiendo los patrones de una iglesia católica que no le permite al niño decidir cuál es su concepción religiosa. No, cuál es difiero su- de ti. Algunos cuál entran es a la su qué sé escuela yo ya qué. con, No, Sino que con- hay... con una religión que de su hay. casa. Tú sabes, porque tú te has Mira, cansado de estudiar y de leer, mira, tú nosotros- sabes que las escuelas Sí. son centros de lavado de cerebro, de preparación Ahí de es que voy. personas para el tipo de sociedad Ahí es que voy. Dime. Entonces, pero difiero de ti en Ok. respecto a la educación católica, puesto que no es tan radical como tú ir a un colegio adventista o evangélico, que sí tienen una Pero no concepción debe de la- ser de la una, radical- no porque debe ser una categóricamente lo educación de son. Estado. El No Estado de debe. nosotros tiene que Debe ser ser laico. libre. Yo no estoy de Lo acuerdo, es, yo no estoy en lo contra. es, No lo lo es. es. El Estado es laico. No lo es. Nosotros estamos En la formados, práctica incluso no lo es. Ahora mismo están... Aquí no se juramenta ni siquiera un regidor sin tener que llamar a un padre para que le haga la misa. Eso puede tener Aquí, sentido, porque cualquier tenemos la mayoría la somos política católicos. que tiene que tomarse con relación al aborto, con relación a la educación sexual dentro de las escuelas, Ahí con que relación vamos. al tema migratorio, es la iglesia quien la traza. Aquí la iglesia fue quien trazó el camino que tenía que coger la República Dominicana cuando Juan Pablo Duarte, cuando prácticamente El lo asunto de la desahuciaron, homosexualidad lo también. sacaron. Mira, Entonces la iglesia Te voy a decir católica ha algo. sido siempre un poder fáctico que Usted- ha pendido sobre la República Dominicana. entonces, pues déjame decirte en esa parte, para no discutir, porque entramos en la religión y no Que el va a sacar- embajador haya ido con Mira, su esposa a una escuela, eso mira, causó de mira, todo. Mira, Dime. el Déjenos libro, terminar. Francis, que está el aquí, libro- el del programa de por la mañana de el este libro- canal. ¿Qué es lo que ustedes joden tanto? el Adiós, libro, porque ustedes fuñen el demasiado. libro de educación sexual depravado lo tiene Familia. la Pro Familia, pero lo De la tiene embajada. el ministerio. ¿Qué quiere decir depravado, Francis? Depravado es promover que un niño que aún está en cierne, que está formándose y que requiere de la formación integral, no dirigida hacia sí, que le guste el amiguito que está al lado, se lo diga y puedan mutuamente descubrir No, pero aspectos Francis, sexuales. no de tengo ambos. entendido que el Eso- libro le eso da fue analizado prácticas por y la no Academia de la conocimiento. Ciencia y No, dice le que da está bien. prácticas y conocimiento. Francis, Entonces, pero la fíjate una Academia cosa. de la Ciencia le dio el visto bueno a ese tipo de educación. No, te voy a Pero decir no es que algo. no. Nosotros Fue no podemos. Núñez,